y inició una nueva ronda de negociación sobre el cuarto punto de la agenda del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC, que abordará el reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto. Entre tanto, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, descartó que ese grupo guerrillero firme la paz con el gobierno este mismo año, tal y como aspira el presidente Juan Manuel Santos. En una entrevista aseguró que el proceso se retrasará por la complejidad de los elementos que rodean el debate sobre el cuarto punto de la agenda de paz, que arranca hoy en La Habana y que abordará el reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto. Vamos a hablar de este tema y saludamos a Federico Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido a la tarde, representante Hoyos. Gracias por estar con nosotros. Jesús, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a la audiencia de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Las FARC ahora hablan de crear una comisión histórica que se va a encargar de elaborar la reconstrucción del conflicto y que se podría tomar 4 meses. Da la impresión que están dilatando un poco el tema de las negociaciones en La Habana. Pues mire, uno tiene primero que preguntarse cuáles son las prioridades de este proceso. Si una reconstrucción histórica que nada repara a las víctimas, que no deja de matar civiles, soldados, policías, o definitivamente un cese unilateral al fuego, una entrega de armas y una voluntad concreta de paz. ¿Qué es voluntad concreta? No hostigar unidades militares. ¿Qué es voluntad concreta de paz? No seguir asesinando civiles, derribando torres, virtiendo petróleo sobre los ríos de Colombia. Pero parece que la gran preocupación de las FARC en La Habana fuera reconstruir la historia. Esa no es la prioridad de los colombianos. Los colombianos que queremos la paz la queremos con hechos, no únicamente una paz que se esté construyendo en los libros de historia. Y esa ha sido la gran razón por la que el señor que usted menciona dice que se demorarán los diálogos en La Habana. Los diálogos de paz y la paz no puede estar condicionada a una reconstrucción histórica. Ahora, representante Hoyos, yo le quiero preguntar por lo que dice Timochenko en el sentido de las víctimas. Él dice que las víctimas, que el punto concreto de la negociación con las víctimas va a ser muy complicado. ¿En dónde radica, según las FARC, cree usted, esa complejidad de las víctimas, sabiendo, como bien ha trascendido a lo largo de la información en las últimas semanas, que ellos mismos están manejando quién va a La Habana y quién no va a La Habana en calidad de víctimas? La complejidad está en que las FARC siempre han dicho que ellos no reconocen ser victimarios. Ese es un punto muy grave, porque los ciudadanos colombianos sabemos, y los hechos lo dicen, que han sido los victimarios históricos en Colombia. Ellos se niegan a reconocer esta condición de victimarios y por lo tanto dicen que ellos también son víctimas. Ahí hay, digamos, una gran dificultad para el gobierno nacional y para los negociadores en La Habana, solucionar este tema fundamental de víctimas y victimarios. Por supuesto que los colombianos saben quiénes son los victimarios, las FARC, pero las FARC no lo reconocen. Si no hay reconocimiento frente a su condición, ¿cómo puede haber progreso? Temas tan importantes como este se manifiestan en la lentitud del proceso, un proceso que no avanza, un proceso que al contrario de dar hechos de paz sigue generando violencia. Luego se siguen enfocando en el tema, como hablamos anteriormente, de una reconstrucción histórica, en temas que no son prioritarios para la agenda política, que no son prioritarios para la ciudadanía, ni mucho menos para el gobierno. Y para terminar es ese doble discurso, el que usted mencionaba diciendo que no van a firmar la paz, que no se reconocen como victimarios, y el discurso del gobierno que dice que están a un cacho de firmar la paz, que la paz está a puertas, que la paz ya viene. Son dos discursos disonantes, diferentes, dos discursos que no tienen ninguna afinidad. La pregunta es, los ciudadanos, entonces, ¿a quién le creen? En La Habana ven unas declaraciones, y acá ponen la posición presidencial del señor presidente y ven otras declaraciones. ¿A quién le creen? Es un proceso de paz que va perdiendo credibilidad, que va perdiendo ritmo. ¿Y sabe qué llama la atención, representante? En el discurso de posesión del presidente Santos hace 8 días, la semana pasada, el día 7 de agosto, él dejó ver que se iba a llegar al final del proceso a un tema de dejación de armas y también a un tema de cese al fuego bilateral. Ambos aspectos llaman la atención. Uno, el tema de la dejación de armas, y es algo que hemos tratado de profundizar aquí en este canal, porque una cosa es dejar las armas y otra cosa es hacer la entrega formal de armas. Creo que más allá de la sintaxis del tema mero de escritura, si es dejación o entregar, pues hay un tema de fondo que hay que resolver, y es cómo va a ser ese proceso y qué armas estamos hablando. Eso por un lado. Y en el otro punto es el cese al fuego que él ha planteado bilateral, que no es muy claro y que no se ve para algunos analistas precisamente por eso, ¿no? No se ve muy claro en el horizonte. Claro,
Pues el primer punto, usted lo menciona muy bien, lo describe con precisión, es si yo tengo un cuchillo, lo dejo es guardarlo en un cajón. Otra cosa es si yo lo entrego a las autoridades para que se queden con el cuchillo y para que ese cuchillo no vuelva a ser utilizado para cometer ningún tipo de crimen. Lo mismo con un arma, un fusil, un lanzagranadas, cualquier tipo de arma larga. Esas armas se van a guardar, se van a dejar dónde o se van a entregar realmente, como se hizo con el proceso del M-19, como se ha hecho en diferentes procesos como el de la SAUCE también, por ejemplo. Entonces va a haber qué tipo de dejación o entrega de armas. Es un tema profundo, de fondo. Ahora, frente al tema del cese bilateral, creo que es una declaración preocupante para el país. Las FARC siguen asesinando, siguen dinamitando torres, siguen extorsionando. Hoy nomás hubo en Cauca un atentado contra una patrulla militar. 8 soldados en este momento se encuentran heridos. Les dinamitaron el camino mientras iban pasando emboscados. Uno está grave en la clínica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la línea roja del gobierno? ¿Hasta qué punto va a aguantar este tipo de acciones? Y mientras las FARC siguen haciendo estas acciones, el presidente va hablando de un cese bilateral. Bilateral significa que dejarían en teoría de utilizar y de disparar las FARC y también las Fuerzas Armadas colombianas. Ahora la pregunta es, constitucionalmente ¿se puede? ¿Es posible que las Fuerzas Armadas de Colombia dejen de ejercer su labor legítima, mandada por la Constitución, que es velar por la seguridad de los colombianos? Me deja muchas dudas. Ojalá el presidente de la República, los negociadores, en su sabiduría, explique con claridad y replanteen esta postura, porque las Fuerzas Armadas de Colombia no deben dejar en ningún momento de ejercer la seguridad en el territorio nacional y abandonar en ese sentido la protección de la soberanía colombiana. Muy bien, le agradecemos a Federico Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, nos acompañó desde Bogotá, la capital colombiana. Muchas gracias, representante Hoyos, muy amable. Jesús, a ustedes muchas gracias, una buena tarde, saludos a los oyentes.